Iglesia y amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro virtual de la Iglesia Cristo la Oportunidad en Palomar. Darte la bienvenida, decirte que tenemos muchas ganas de volver a estar juntos. Tenemos que seguir orando, pidiendo a Dios para que pronto lo podamos hacer. Pero yo creo que esta cuarentena, por lo menos a mí, me trajo un renuevo en lo espiritual. Dice la Biblia que todas las cosas, ¿sí?, para los que aman a Dios, le ayudan a bien. Y yo creo que esto nos ha dado la capacidad de poder vivir a un Dios personal, íntimo, y saber que las cosas más importantes suceden en las cuatro paredes de nuestra casa, ¿no? Ahí está nuestro sustento, nuestra fortaleza. Y por eso quiero que hoy alabemos a Dios, porque Él nos da una nueva oportunidad como iglesia, como cuerpo de Cristo, de ir desechando aquellas cosas que tal vez fuimos teniendo durante años, ¿sí? Y fuimos creciendo con esas costumbres que no hacían a la vida cristiana real, ¿no?, que Jesús nos pide y que vemos en la Biblia. Así que hoy quiero decirte que aproveches la oportunidad, estando en cuarentena aún, de poder acercarte a Dios, acercarte a la intimidad de tu corazón y tenerlo a Él como el único que puede saciarte. Hay un versículo en Juan 6:35 que Jesús mismo está hablando y dice así: yo soy el pan de vida, le está hablando a sus discípulos. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no volverá a tener sed jamás. Así que Él pueda ser nuestro pan de vida, ¿sí?, ese que nos sacia espiritualmente, y también que Él pueda ser esa agua que nosotros necesitamos, ¿sí?, para poder vivir. Cuestiones simples, pero vitales para nuestra vida. Así que alabemos a Dios, porque Él se presenta como nuestro pan de vida, porque Jesús se acercó como agua que calma nuestra sed espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Alabemos a Dios porque Él se acercó a nosotros y nos satisface. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso
con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre. Me llamaste, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tu amor.
aquel que tiene el poder. La gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder. La gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Mañana estamos pasando, qué jornada hermosa en este día tan especial. Quisiera que juntos podamos, previo a lo que significará el partimiento del pan y el poder compartir juntos de la copa, tener una lectura de un versículo allí en Romanos capítulo 5, versículo 6. Un solo versículo que nos dice tres cosas interesantísimas para considerar muy brevemente en esta hora. Dice Pablo, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Hay ahí en la primera expresión un concepto que claramente nos presenta una situación que nos es opuesta. Dice Pablo, hubo un momento en el cual ustedes, sí, vos y vos, que en esta mañana han de disponerse a participar de los símbolos, que eran, escuchen bien, totalmente incapaces de salvarse. Dice Isaías 42, 24 que Dios nos ve en nuestra condición de pecadores como un pueblo pisoteado, como un pueblo saqueado, en medio del cual no haya quien diga restituid. Isaías 42, 22. No 24. Una situación que nos es opuesta. Una situación que a las claras deja en evidencia nuestra incapacidad de resolver frente a aquello que Dios llama la condenación del hombre. Totalmente incapaces de salvarnos. Pero dice la segunda parte de este hermoso versículo, que fue entonces cuando Cristo vino, y me encanta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, en el momento preciso. Y es ahí entonces donde en esta mañana podemos hablar no solamente de una situación claramente opuesta para la humanidad pecadora, sino, y esto es lo que celebramos en esta mañana, que hubo un momento con la llegada de Cristo a la tierra, que hubo un socorro oportuno. Cuando uno va al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16, dice la palabra que hoy, a diferencia de tiempo pasado, podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia
en donde encontrar ¿qué? El socorro oportuno. Pero termina Pablo, y también voy a terminar yo, diciendo que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Y acá quiero decir que no solamente estamos ante una situación que claramente en el pasado nos era opuesta, pero que hoy vinimos a celebrar el socorro oportuno, sino que queremos adorar a este que vino a hacer para cada uno de nosotros el sustituto omnipotente. Esto es, aquel que ocupando nuestro lugar hizo lo que nosotros no podíamos hacer, porque en verdad a Él todo le es posible. Primera Pedro, capítulo 2, verso 24, dice que fue Él el que llevó en su cuerpo el pecado de nosotros sobre el madero. Por eso, en esta mañana, yo quiero que juntos podamos recordar y celebrar, recordar y celebrar. Recordar que teníamos una situación claramente opuesta, no nos podíamos salvar. Pero que Cristo vino y apareció el socorro oportuno, que vino a ser el sustituto que todo lo puede, omnipotente. Porque si Cristo no hubiese muerto en la cruz, no había ninguna posibilidad de salvación. Te invito que ahí donde quiera que estés, puedas inclinar tu rostro con tu familia. Vamos a disponernos a participar de los símbolos que claramente son la más acabada evidencia de que hubo un cuerpo que fue entregado y una sangre que fue derramada para que nosotros encontremos salvación. Señor, te damos en esta mañana toda la gloria, la honra y el honor, porque cuando nadie podía, vos pudiste. Te damos, Padre, toda la gloria porque cuando no había nada que pudiera hacer sospechar que encontráramos salvación, descendió Cristo, dice tu palabra, tu Hijo amado. Y fue Él el que se hizo cargo de esta situación. Fue Él mismo el que llevó en su cuerpo el pecado de todos nosotros sobre el madero. Por eso en esta mañana toda la gloria, la honra y el honor sean a su nombre. Te pedimos que al tomar del pan y de la copa, figura de ese sacrificio único, irrepetible y absolutamente suficiente, podamos celebrar juntos de que se trata de Él. Esto es factible por Él y la gloria es solo de Él. En sus méritos oramos, en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre
cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, que en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto de poder reencontrarnos en un día tan especial como el de hoy. El video que hemos visto recién realmente nos llena de emoción. Y qué buena frase al comienzo que dice, nace un bebé y nace una mamá. Eso es una gran verdad. En este día, la verdad, de lo más profundo del corazón, les mando un abrazo y un beso muy fuerte a todas las mamás. Y el deseo del corazón es que Dios las bendiga muchísimo en esa tarea tan importante que ustedes comenzaron a hacer, el momento que fueron mamá hasta el día de hoy, hasta que el Señor así lo permita. Ustedes que la tienen a mamá, escuchaba estos días que muchos preguntaban qué cosa le voy a comprar a mi mamá, qué regalito le voy a hacer. Pero más que el regalo, aquellos que tienen a su mamá, el regalo mayor es poder amarla, respetarla, bendecirla y cuidarla. Yo quiero que en este día puedan disfrutar ese día muy grande. Y aquellos que no la tenemos ya, la tenemos en el recuerdo, y al recordar podamos honrarla por todo lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, y en tu vida también, seguramente si no la tenés y está en la presencia de Dios. Bien, vamos a compartir en esta mañana algo que Dios puso fuertemente en mi corazón para poder compartir y comentarles.
y que juntos podamos enriquecernos con la palabra de Dios, que en definitiva es lo que va a servir a nuestra vida espiritual, no lo que yo pueda sentir, no lo que yo pueda vivir, no lo que pueda recibir de algo en particular, sino lo que Dios pone en el corazón para poder transmitir y que juntos podamos entender, podamos crecer, podamos madurar y esforzarnos en la vida cristiana. Les pido que busquen por favor en Romanos capítulo 12, el versículo 1, un texto muchas veces leído. Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo está hablando a los cristianos en Roma y dice la palabra de Dios así en Romanos, el capítulo 12, versículo 1, seguramente más de uno lo conoce de memoria este texto, dice, así que hermanos, por eso les decía, Pablo habla a los cristianos en Roma, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué buena este párrafo de la palabra de Dios, de poder entender como cristianos, y como cristianos podemos entender esto y podemos entender muchas cosas de la Biblia. Allí el apóstol Pablo también dice que el Evangelio para aquellos que no conocen a Dios es locura, no tiene lógica. Pero aquellos que conocemos a Dios, el Evangelio es poder de Dios. Y a través del Espíritu Santo podemos entender cada una de las cosas que dice la palabra de Dios, la voz de Dios para cada uno de nosotros. Dice el apóstol, miro, hermanos, yo les ruego, les suplico, les pido hasta por favor que presenten sus cuerpos, que no le pertenecen a ustedes, que el cuerpo le pertenece a Dios, en un sacrificio vivo, santo, limpio, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto es, rendir culto a Dios es un acto voluntario. Nadie me obliga a rendir culto a Dios, como nadie me obliga a entregar mi cuerpo en santidad a Dios, sino debe ser algo voluntario, que nadie me lo pida, que no lo pida la iglesia, que no lo pida una persona, sino que brote de lo más profundo del corazón. Dice, vuestro culto racional, algo que tenga razón, que tenga lógica. Por eso decíamos que para muchos quizás me estás escuchando en algún lugar y comenzás a escuchar estas palabras y mucho no entendés de que el cuerpo le pertenece a Dios y para vos es ilógico. Para vos no tiene mucho sentido, no tiene mucha razón. Pero el apóstol Pablo nos habla a los cristianos y él dice que la lógica, que el culto racional únicamente podemos entenderlo aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón. Miren, yo tengo dos frases que las estuve pensando en estos días. Una frase está hecha canción y un dúo español, si no me equivoco era un dúo español, era un hit durante mucho tiempo aquí en Latinoamérica. Durante mucho tiempo había una canción que decía así, dale a tu cuerpo alegría. Y el nombre era Macarena, no sé por qué, pero decía así. ¿Se acuerdan? Los que tienen más de 30 años levantan la mano porque deben recordar esa canción. Acá hay algunos que se están riendo. Dale a tu cuerpo alegría. Dale a tu cuerpo alegría, y él decía, y cosa buena. Pero no solamente esto, si no te acordás la canción, no importa. Nos acordamos nosotros los que somos más viejitos. Pero ¿cuántas veces dijiste eso? Yo dije, el cuerpo me está pidiendo, el cuerpo me lo pide. Y allí vemos una persona tirada en una torta de chocolate y está devorando 1, 2, 3, 4 porciones y lo mirás, le decís, basta, pero dice, no, el cuerpo me pide más azúcar, necesito comer. Y miren, yo pensaba esto y miraba y observaba que personas que tienen 40 años y parece que tuviesen 80 años. Y personas que tienen 80 años y parecería que tuviesen 40 años. Claro, aquellas personas que el cuerpo le pide y le dan todo lo que el cuerpo pide, por supuesto que pasa el tiempo y dicen que después de los 40 años, si no cuidas al cuerpo, lo que viene después es muy complicado. Es muy complicado. Y muchas veces el cuerpo pide porque el cuerpo quiere satisfacerse, quiere recompensas.
Así tenemos muchas personas hoy con colesterol. Y el colesterol hace muchos años ni se hablaba de esto, pero las grasas, todo lo que metemos dentro del cuerpo, hace que el colesterol crezca y esto trae infartos y cuántos problemas cardiovasculares. Y hay personas que el cuerpo le pide alcohol y bueno, le dan alcohol porque el cuerpo pide. Dale a tu cuerpo alegría y piden alcohol. Y hay cuerpos que piden drogas, y hay cuerpos que piden trasnochar, hay cuerpos que piden azúcar, y el azúcar, por supuesto, termina en una diabetes. Y el no dormir termina en miles de problemas y de accidentes hasta cerebrovasculares. Está instalado en la sociedad, está instalado en el hombre, está instalado en la juventud, está instalado en el mundo entero, que al cuerpo hay que darle lo que le pide, no importa lo que sea. Y lo que le vayas a dar, por supuesto que tiene consecuencias. Aquellas consecuencias negativas y aquellas consecuencias positivas. Mirá, hace poco, ahora antes de la pandemia, estaba caminando por Palomar y me encuentro con mi médico, un doctor bárbaro, se llama Cristofanetti, y él me había dicho hacía unos meses atrás que tenía que caminar y tomar agua. Entonces me lo encuentro en la calle y nos topamos y él me dice, ¿a dónde vas? ¿Y qué estás haciendo? Y estoy caminando. Muy bien, me dice. Caminá, toma agua, comé saludable, que se te curan todos los problemas. O sea que si al cuerpo le damos cosas buenas, en el buen sentido, la consecuencia, por supuesto, que va a ser muy buena. ¿Sabe qué pensaba también? Muchas campañas evangelísticas, muchas campañas de sanidad, a lo largo de mucho tiempo, en Buenos Aires, en Argentina y en muchos países. Yo observaba que el 80 o más % de personas eran cristianos pidiendo sanidad. Y allí se levantaban algunos diciendo, voy a orar por el problema que tenés en el hígado, por el espíritu de hígado grasoso, por el espíritu del azúcar y por el espíritu de diabetes y por el espíritu de la rodilla y demás. Pero creo que como cristianos muchas veces dejamos de lado esto que Dios pide, que cuidemos nuestro cuerpo, que cuidemos nuestro cuerpo. El apóstol Pablo dice, debemos de cuidar el cuerpo en muchas partes de la Escritura, no solamente por lo estético, no solamente por vernos bien, no solamente por vernos esbeltos, no solamente por vernos con una buena figura, no solamente por lo estético o por la salud, sino porque como cristianos tenemos que entender, como dice la palabra de Dios, y lo dice así en Romanos, como hemos leído, que nosotros como cristianos debemos entender de que el cuerpo nuestro es la habitación, la morada de Dios, del Espíritu Santo. Quiero que me ayuden a buscar, o busquen conmigo en San Juan capítulo 14, versículo 23. San Juan capítulo 14, versículo 23. Dice el Señor hablando a los discípulos, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Dice así en 1 Corintios, el capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Y hay una pregunta que el apóstol dice y hace, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Yo creo que muchas veces esto lo sabemos, lo conocemos, pero pocas veces lo entendemos en una forma clara y diáfana para practicarlo en nuestra vida. Muchas veces nos olvidamos que un día, como dice Efesios capítulo 1 y el versículo 13, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y muchas veces nos olvidamos que nuestro cuerpo es el habitáculo, es la habitación del Espíritu Santo, es la habitación de Dios. Por eso que debemos manejarnos de esa manera, entendiendo que mi cuerpo no es mío, sino que le pertenece a Dios. Y Dios, diciéndole de una forma seria y hasta no me animaría a decirlo, pero lo digo, que Dios viaja conmigo a donde yo vaya, voy para allá o voy para el otro lado, el Señor viaja conmigo dentro de mí, porque somos la morada de Dios.
¿Cuántas cosas cambiarían si yo entendería esto? Si no me quedaría solamente con el hecho de, bueno, cuidar el cuerpo para que esté saludable, para que la rodilla no me duela porque estoy con mucho peso, para esto o aquello. Si yo podré entender lo que el apóstol le decía allí a los romanos. Miren, hermanos queridos, yo les ruego, no por cualquier cosa, les ruego por la misericordia de Dios, por el amor de Dios que ha tenido por cada uno de ustedes, como recordamos hace un momento al partir el pan y la copa, que Cristo pagó por nuestra vida, por nuestro cuerpo. No solamente el hecho de la salud, sino les ruego por favor, por la misericordia de Dios, dice Pablo, y esto me lo dice a mí en esta mañana y te lo dice a vos, que presentemos delante de Dios nuestro cuerpo como sacrificio vivo, pero dice más santo, limpio, agradable a Dios, porque debe ser nuestro culto racional, nuestra voluntad, con lógica porque lo entendemos así. Mire, el apóstol Pablo seguía preocupado por este tema. Allí en Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 17, quisiéramos que también lo podamos leer en esta mañana. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. 16 y 17 de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos del cuerpo, de la carne. Digo pues, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, andad en el Espíritu, no solamente cuidé el cuerpo en la forma física, pero no satisfagáis los deseos de la carne, lo que el cuerpo te pide, darle alegría y cosa buena. ¿Se acuerdan lo que decíamos recién? Porque el deseo de la carne, del cuerpo, es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice, y manifiestas son las obras del cuerpo, de la carne, que son, ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y vos me podés decir, bueno, pero para. Yo acá freno, yo me comporto decentemente, no entro en esta lista. Bueno, seguimos. Dice el verso 20, y el verso 19 dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. El verso 20 sigue diciendo y dice también idolatría, sigue la lista, hechicería, enemistades, pleitos, ahí digo que no, celos, ahí digo que no, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, y sigue esta lista bastante negra. El apóstol Pablo estaba preocupado por esto en forma particular. A los romanos les dijo en el capítulo 12, les ruego esto, por favor. No por mí, por la misericordia de Dios. Cuídense. Presenten su cuerpo en sacrificio vivo. El apóstol Pablo preocupado le habla a los Gálatas y le dice, miren, anden en el Espíritu, no satisfagan, no le den lo que el cuerpo pide, que le gusta recibir. Anden en el Espíritu. Pero el apóstol Pablo sigue pensando seriamente en este punto y en este tema. Y así comienza su segundo viaje, o terminando su segundo viaje misionero. Si ustedes leen Hechos capítulo 18, comienza hablando de esto, a dónde él iba a ir. Y Pablo llega a Éfeso. Y el apóstol Pablo predicando el Evangelio en aquel lugar, en Corinto. Y Corinto era una ciudad famosa por la inmoralidad, famosa por la idolatría, famosa por cualquier tipo de sexualidad
no conforme a los parámetros de Dios. Allí, en Éfeso, comienza a transitar la iglesia, donde Pablo comienza a predicar en aquel lugar de tanta hostilidad espiritual e inmoral. Y muchas personas se convierten al Evangelio. Pero allí en Corinto había una filosofía, era la filosofía griega, que hablaba de la filosofía del dualismo, de la dualidad. Esta filosofía decía que el cuerpo era una cosa y el espíritu era otra cosa. Entonces el cuerpo lo que pedía había que darle, porque no tenía ninguna relación con Dios. Solamente el espíritu se relacionaba con Dios. Entonces el cuerpo lo que te pedía, dale alegría y cosa buena. Por eso tanta inmoralidad. Esta filosofía estaba enquistada en el corazón, en las vidas, en las almas de aquellas personas que vivían en aquel lugar en Grecia, en Éfeso. Y allí había prostitución, y allí había cosas imposibles de explicar. Por eso el apóstol Pablo comienza a escribir la primera y segunda carta de Corintios, porque los corintios, los hermanos que estaban allí, que se habían convertido, tenían tan arraigada esa filosofía que la practicaban hasta dentro de la propia iglesia. Entonces Pablo escribe la carta no solamente para retarlos, sino para corregir esa situación. Para decirles, miren, el cuerpo no es una cosa, el espíritu es otra. No pueden dividir esto, el dualismo no existe. Únicamente el dualismo existe en una mente satánica, en una mente que está contra los parámetros de Dios. Por eso el apóstol Pablo les dice allí en 1 Corintios capítulo 3, una palabra tremendamente importante para los hermanos de aquel tiempo, en aquella situación y de aquella manera en la cual vivía. Capítulo 3. Y el versículo 1, que ustedes son como niños. No puedo hablarles como personas espirituales. Recién habían conocido al Señor, pero tenían arraigada aquel pensamiento que decían que el cuerpo podía hacer, con el cuerpo podía hacer lo que querían, había que satisfacerlo. Pero también les dice en 1 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 1, que había una persona dentro de ese lugar que estaba teniendo relaciones con la propia mujer de su padre. Una cosa totalmente aberrante. Eso pasaba en aquella circunstancia y en aquel lugar de Corinto. Entonces el apóstol Pablo escribe la primera y segunda carta justamente para corregir esa situación, para modificar ese pensamiento oscuro que estaba instalado en la mente y en el corazón de estos corintios. Pablo dice, ojo, que el cuerpo siempre te va a pedir. No lo dice de esta manera, esto lo hago yo en forma de dicho. Pablo dice, tengan cuidado porque el cuerpo siempre te va a pedir, como a ellos y como a nosotros en este día de hoy. Porque el cuerpo tiene ojos y quiere ver, porque el cuerpo tiene manos y quiere hacer, porque el cuerpo tiene pies y quiere andar, quizás lugares donde no debe andar. El cuerpo tiene oídos y quiere oír cosas que no son convenientes. Y esto le dice Pablo como un papá espiritual, un papá amoroso. Miren, queridos hermanos, esto no debe ser así. Deben que cambiar ese concepto, deben cambiar ese hábito que lo tienen arraigado profundamente por esta filosofía dualista, que la cosa va por un lado o la otra cosa va por el otro lado. Por eso le decía 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 1, a aquellos hermanos de la iglesia de Corinto. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, son inmaduros ustedes, sino debo hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Y dice también allí en el capítulo 5 de 1 Corintios, el versículo 1, porque de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los incrédulos, entre los gentiles. Pasan cosas que ni siquiera pasa o se nombra o se habla en aquellas personas que no conocen a Dios. Fíjese en el grado de instalación que tenían de este pecado abominable.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno, dice, tiene la mujer de su padre. Es una cosa hoy aberrante, también en aquel tiempo. Quizás pase también en este tiempo. Capítulo 4 de 1 Corintios, versículo 14, dice la palabra de Dios: como ese papá amoroso para exhortar, para corregir, justamente no para lastimarles, dice, no escribo esto para avergonzarlos. Pablo dice, yo sé lo que ustedes están viviendo, les cuesta. Y hoy podemos decir, nos cuesta. Pero no escribo esto para avergonzarlos, para lastimarlos, para perjudicarlos. Por supuesto que no. Sino para amonestarlos, dice la Biblia, como a hijos míos amados. Pablo estaba preocupado por esta terrible situación. Por eso en el capítulo 6 comienza allí este capítulo en los versículos 11, 12 hasta el 18, y dice la palabra de Dios, y yo leo solamente algunos. Si vos tenés tiempo en tu casa podés también leerlo, 1 Corintios del capítulo 6. Decía el apóstol Pablo a los corintios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas el cuerpo pide, pero no todas son buenas, no convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero, dice Pablo, yo no me dejaré dominar por ninguna, por más que me lo pida. Las viandas para el vientre, la comida, y el vientre para las viandas. Por lo tanto, una cosa u otra, Dios lo va a destruir, esto va a pasar. El verso número 16 dice, no sabéis, el verso 15, perdón, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Comienza diciendo lo que decía allí en Romanos. ¿No se dan cuenta que Cristo mora en tu cuerpo ahora, que sos un hijo de Dios? Ya no estás solo, sin nada. Que Dios vive dentro de tu vida, dentro del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, le pertenecen a Dios? Quitaré pues de los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera, de una prostituta. Eso pasaba en aquel lugar. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. El verso 17. Verso 18. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, el que peca, contra su propio cuerpo peca. Miren, querido, el pecado no tiene medida. El pecado es pecado, pero el pecado tiene consecuencias. Y una cosa es decir una mentira, que es pecado. Y otra cosa es tener relaciones en adulterio o fornicación. Es el pecado que Dios más condena. Pero verso 19 hay una pregunta. Y la pregunta que me la hago yo en esta mañana y te la quiero hacer a vos y que Dios te la quiere hacer a vos. ¿O ignoráis o no saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, que no son nuestros, que nuestro cuerpo no es mío? Y si no te enteraste, entérate hoy. El cuerpo que tanto cuidamos, que tanto aseamos, que tanto mantenemos, en definitiva no es nuestro, como nada es nuestro. Si no, dice el apóstol Pablo, quédate tranquilo que el cuerpo le pertenece a Dios. Ahora, me manejo de esa manera. Me manejo pensando de que Dios está dentro mío y donde yo vaya, Dios viene conmigo. Me manejo de esa manera que sabiendo que yo hago 1 kilómetro y Dios viene conmigo, porque está dentro mío, está conmigo. Si yo hago 14.000 kilómetros, Dios sigue estando conmigo. Si yo viajo donde vaya, el Señor está conmigo. Yo creo que si tomamos en cuenta esto y somos conscientes de esta realidad, ¿cuántas cosas cambiarían que hacemos con nuestra vida, con nuestro cuerpo? Por eso el verso clave en esta mañana, el verso 20 dice, porque
Habéis sido comprados por precio, por alto precio. Cristo nos compró nuestro cuerpo. Fuimos comprados por alto precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo soy consciente en esta mañana de que Cristo pagó en la cruz para comprarme a mí y que yo le pertenezco a Él y que Él vive dentro mío porque soy templo de Dios, templo del Espíritu Santo. La única manera es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, limpio, agradable a Dios, que nuestro culto racional. Dice el apóstol aquí en Corintios, para que glorifiquemos a Dios, para que honremos a Dios con nuestra vida, con nuestro andar, con nuestro ser, con nuestra vida espiritual. Por eso que, si tendría que poner un título a este mensaje, sería vivir en integridad y no en dualidad. Muchas veces no creemos en esa filosofía, la rechazamos. No, eso pasó así en Éfeso, en la iglesia en Corinto. La filosofía del dualismo es una aberración, yo no tengo nada que ver. Pero quizás con nuestra vida decimos todo lo contrario. El análisis es pensar qué estoy haciendo con el cuerpo que Dios me regaló, con el cuerpo que Dios compró a través de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Dice así en 1 Tesalonicenses, ya para terminar. 1 Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 21, 22 y 23. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. 21 dice, examinen todo que el cuerpo te pide, pero quédense con lo bueno. Verso 22. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo y todo nuestro ser, no el dualismo, no el espíritu por aquí y el cuerpo por allá, todo nuestro ser, un ser, uno en Dios, todo vuestro ser, dice la palabra de Dios, espíritu, alma y cuerpo, dice el verso 23, sea guardado, cuidado e irreprensible para la venida del Señor nuestro Jesucristo. Dice Pablo también allí en Colosenses capítulo 3, versículo 5, hagan morir en ustedes todos estos pecados que cometemos con el cuerpo. O ese con la mente, o ese con nuestra vida. Hagan morir. Y cuando dice hagan morir, Dios me lo está pidiendo a mí. Eso es una cosa que yo tengo que hacer, que vos tenés que hacer. Entonces, hagamos morir lo terrenal y glorifiquemos a Dios con todo nuestro ser y presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo y perfecto a Dios. Porque es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Entendiendo que somos la morada de Dios, la morada del Espíritu Santo dentro de nuestra vida y de nuestro corazón. El análisis es de cada uno. Vos sabés cómo vivís, yo sé cómo vivo, pero Dios también sabe cómo lo hacemos. Que realmente podamos caminar cada día con esa conciencia clara, con esa verdad clavada en nuestro corazón, de que donde vayamos con nuestro cuerpo, con nuestra vida, está el Señor en nosotros y con nosotros, y que a través de las cosas que hagamos podamos solamente glorificarlo a Él. Que Dios quiera bendecir su palabra. En este tema que muchas veces no lo tocamos, que lo decimos, que lo pronunciamos, pero que quizás pocas veces nos detenemos a pensar en esto que Pablo estaba muy preocupado de lo que sucedía en aquella Grecia antigua. Pero estoy convencido que hoy, en el siglo XXI, en Argentina y en cualquier parte del mundo, sucede esto y quizás mucho más, pero tenemos que entender
que fuimos comprados por precio, que somos diferentes porque Cristo nos cambió. Y debemos glorificar a Dios a través de nuestra vida, entendiendo que somos cartas leídas, que aquellos que pasan a nuestro alrededor puedan leer y puedan enterarse de que Cristo vive en nosotros, dentro de nosotros, y que a través de nuestra vida podamos glorificar a Dios. Dios quiera bendecirte, que todas las mamás tengan un día hermoso hoy, que cada uno podamos disfrutar este día que Dios nos regaló y que a través de su palabra, la palabra de Dios, la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos instruye, pueda calar hondo en el corazón para modificar actitudes, para modificar cosas. Siempre decimos, hoy es domingo, pero mañana lunes, poder tomar conciencia de aquellas cosas que yo tengo que hacer. Hagan ustedes, dice el apóstol Pablo, hagan ustedes, dice el Señor, aquello que únicamente yo pueda hacer, que nadie más que yo en mi vida privada, en mi vida particular. Dios te bendiga, que podamos pasar un hermoso domingo juntos. El próximo miércoles nos volveremos a ver a las 20 horas en nuestra reunión de oración. Dios bendiga a todos y a cada uno en este día.